Porque es que miren que he planteado una pregunta clara, ¿Qué hacemos con una comunidad? No que hace así. Que dicen no solo Madrid, de todas maneras. Si he dicho una comunidad, tranquilidad, si solo pensáis en Madrid. No solo Madrid. Que España es más grande. No, un segundito. ¿Qué se hace con una comunidad que públicamente, no es que haga así en privado y diga, yo me aparto? A ver, no, una comunidad cuya representante, cuya presidenta sale ante los medios de comunicación y dice yo no voy a aplicar la ley de vivienda. Eso no es impunidad. Eso es otra cosa, llámese rebeldía o llámese... Conflicto competencial, hay instrumentos. No, aquí conflicto no hay, esto es un conflicto de las comunidades... Esto es una competencia de las comunidades autónomas. Tienen que solucionarlo las comunidades autónomas, pero dirán ustedes, hombre, igual solo es en el caso de la ley de vivienda. No. Ni aplica la ley de vivienda, ni entrega al Ministerio de Sanidad los datos de cribados de cáncer, ni tampoco informa del número de menores no acompañados que hay en la Comunidad de Madrid. Y todavía está por entregar, que también dijo que no le va a entregar, la lista de objetores al aborto. Entonces, hombre, es que quedarse solo en que la rebeldía va contra la ley de vivienda, esto tampoco sería así. Pero el decreto del escudo social, que incluye esa moratoria antidesahucios, se enfrenta ahora mismo a una mayoría holgada en el Congreso que amenaza con tumbarlo en cuestión de un mes. Si Junts y Podemos, que encima piden cosas opuestas, no se mueven, el escudo social, el de los desahucios, no sale. Lo que nos planteamos es volver a traer las veces que sea necesario este decreto del escudo social. Desde luego el Gobierno no puede contar con nuestro voto a favor absolutamente para nada. El Gobierno no tiene la facultad de expropiar a un arrendador su derecho para cobrar la renta. Y este tipo de expropiaciones son de otras latitudes. Toca ablandar a Junts. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios. En torno a 12.000, 13.000 personas es el dato que tenemos de la Generalitat. La derecha de este país, incluido Junts y el PNV, me parece que están actuando como auténticos sinvergüenzas. El PNV se apoya porque salva a quien solo alquile un piso. Los pequeños propietarios muchas veces caen en situaciones de vulnerabilidad. ¿Vulnerable con 2 pisos? Forman parte de los segmentos más privilegiados de nuestra sociedad y son los inquilinos y las inquilinas quienes están ahogados. Hay dinero para realojarlos, lo administran las comunidades, les compete. No nos cuestionamos que las comunidades autónomas tengan que atender la escolarización de nuestros hijos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma. Un paradigma sin ocupas. ¿Cuántas personas conocen ustedes que les hayan ocupado la vivienda? Si hay un cara dura que decide no pagar y puede. En España hay un problema de ocupación que es mentira. Los ocupas en nuestro país, podríamos decirlo con total claridad, no existen. Un insulto a miles de personas que las están sufriendo. En este todos contra todos el Gobierno tiene que negociar algo parecido al escudo social que traía. Le queda un mes. Menuda polvareda política que se ha levantado con las declaraciones de la ministra de Vivienda ayer aquí en este mismo plantó, cuando lamentó que no podía aplicar el Gobierno un 155 para intervenir la Comunidad de Madrid y obligarle, decía, a que aplique la ley de vivienda que hay en vigor, María. Poquito tardaron en responderle desde el PP de Madrid y desde la Comunidad de Madrid. La mano derecha de Díaz Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano, hablaba de indigencia intelectual, de rasgos totalitarios y de obsesión desde la Moncloa con la Comunidad de Madrid, por esas palabras de la ministra de Vivienda en nuestro programa en la hora de la 1, porque decía que la Comunidad de Madrid cumple escrupulosamente la ley de vivienda, pero además también le respondía el portavoz de la CAN, de la Comunidad de Madrid, decía que como no les pueden ganar en las urnas, lo que quieren es aplicar el 155 y es más, subía la apuesta, dice que si pudieran los metían directamente en la cárcel y les mandaba un recado a la Moncloa. Decían que lo que tienen que hacer es aplicar sus anuncios, esas viviendas que anunciaron, esas viviendas sociales y que no se han construido. A mí me encantaría intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Como no nos ganan en las urnas, pues buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos. A mí me parece muy interesante, como siempre, Isabel Díaz Ayuso es una genia en enfrentarse con el Gobierno, en la guerra contra el Gobierno vive comodísima, pero lo relevante desde el punto de vista social es qué está haciendo y qué está dispuesta a hacer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para frenar la crisis de vivienda que hay en Madrid, que es una de las comunidades, efectivamente, si no la que más problemas tiene, una de las que más problemas tiene. Por lo menos vamos a dejarlo ahí, que además es la capital y por tanto es donde hay más presión de precios.
¿qué está haciendo y qué está dispuesta a hacer? Porque está muy bien decir que el gobierno interviene, el gobierno dictadura, todas esas cosas que ya nos las sabemos y que son ridículas desde el punto de vista objetivo, pero que le funcionan muy bien mediáticamente. Bueno, pero ¿qué está dispuesta a hacer? Porque cuando la ministra a lo que se refiere es, hubo un debate muy fuerte cuando se hizo la ley de vivienda, un debate entre los socios durísimo, porque una parte de los socios decían tenemos que hacerlo de manera que las comunidades estén obligadas a cumplir esto, porque si no nos vamos a quedar sin nada y solo se va a aplicar en Cataluña, que es lo que realmente ahora también en Navarra, pero realmente donde gobiernan los bolsovistas y en algunos lugares de Galicia donde gobierna el PP, pero por la presión social se está aplicando. Ya esto hace 2 años y medio y los debates son de hace 4 años y yo recuerdo esos debates en el Congreso y recuerdo hablar con los portavoces y demás y estaban todos. El gran problema de todo esto es que nos ha costado 3 años llegar a este acuerdo, porque fue un acuerdo, es la única ley de vivienda que se ha hecho en la historia de España, como si no tuviéramos problemas de vivienda. Solo hemos hecho una vez ley de vivienda, costó un montón sacarla y la gran preocupación cuando la sacaron es vamos a tener un problema porque no lo van a cumplir las comunidades del PP. Carlos, esto es un despropósito integral, porque si las comunidades del PP estaban diciendo no me gusta, no, desde el punto de vista político, si Madrid estuviera diciendo a mí esto no me gusta, pero voy a hacer esto otro para frenar los precios de la vivienda, tenemos una discusión política. Pero a mí esto no me gusta porque el gobierno es una dictadura y quiere intervenir. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Madrid, que tiene competencias plenas en materia de vivienda? ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Madrid para frenar esta locura de los precios en esta ciudad? Carlos, que si las comunidades del PP estaban diciendo no me gusta, no, desde el punto de vista político, si Madrid estuviera diciendo a mí esto no me gusta, pero voy a hacer esto otro para frenar los precios de la vivienda, tenemos una discusión política. Pero a mí esto no me gusta porque el gobierno es una dictadura y quiere intervenir. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Madrid, que tiene competencias plenas en materia de vivienda? ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Madrid para frenar esta locura de los precios en esta ciudad? Carlos, yo voy a plantear una cuestión a la mesa que políticamente creo que es interesante. Miren, la vivienda es una competencia autonómica. ¿Qué hacemos con una comunidad autónoma que se niega a cumplir la ley? ¿Qué hacemos, Cristina? Bueno, es verdad que es una competencia autonómica, le corresponde decidir qué zonas se declara tensionadas y es ahí donde está el punto de inflexión. De todas maneras... No, pero ¿qué hacemos? Pero que no declara ninguna. Cuando una administración, cuando una comunidad, yo no digo de qué color político, cuando una comunidad se niega a aplicar la ley, ¿qué hay que hacer? Forma parte también del ejercicio de sus competencias y ese era uno de los debates efectivamente que se plantearon. ¿Pero negarse a cumplir la ley? No se niega a cumplir la ley, no declara zonas tensionadas, en puridad no es cumplir la ley. Quieto. Claro, es digamos, no aplicarla, no sé cómo decirte, pero es que una de las dificultades que se veía era esa, precisamente durante la negociación. ¿Para quién se está gobernando? Había otra... ¿Para quién se está gobernando si no es para los ciudadanos a los que explicar otra cosa, porque ley? En ese debate, y se acuerda Carlos perfectamente, que además al principio esa negociación la llevó el propio Ábalos. Este no era el de las zonas tensionadas, tampoco era el modelo del Partido Socialista. Por eso costó más de 2 años este acuerdo, porque el Partido Socialista creía que con la declaración de zonas tensionadas se iba a producir el efecto que además narrabas tú. Primero, que parece que hay menos oferta de vivienda de alquiler y segundo, que se ha pasado de los alquileres permanentes a los alquileres de temporada. Y no es verdad que sea Madrid el territorio que más dificultades tiene. Se conocía este verano un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios en los que sigue Barcelona por delante en el porcentaje que más hay que dedicar al alquiler de una vivienda en función de un sueldo base. Posiblemente sí sean beneficiados los que ya tienen un alquiler, pero los que quieren acceder a un alquiler en Barcelona tienen que dedicar un porcentaje del 51% frente a un Madrid que es del 43%. Es decir, Barcelona, Málaga, Madrid y Valencia son por este orden las ciudades en las que es más difícil, más costoso acceder a un alquiler. Quiero decir con esto que la política de zonas tensionadas os amplía, como tú decías, pero bueno, ha provocado también menos oferta, ha provocado alquiler de temporada y el problema de la vivienda en Cataluña, en Barcelona, no se ha solucionado. Ni al revés, el porcentaje de sueldo que hay que dedicarle es mayor que en Madrid. Un segundito, porque es que miren que he planteado una pregunta clara, ¿Qué hacemos con una comunidad? No que hace así. Que dicen no solo Madrid, de todas maneras. Si he dicho una comunidad, tranquilidad, si solo pensáis en Madrid. No solo Madrid. Que España es más grande. No, un segundito. ¿Qué se hace con una comunidad que públicamente, no es que haga así en privado y diga, yo me aparto? A ver,
No, una comunidad cuya representante, cuya presidenta sale ante los medios de comunicación y dice: yo no voy a aplicar la ley de vivienda. Eso no es impunidad. Eso es otra cosa, llámese rebeldía o llámese... Conflicto competencial, hay instrumentos. No, aquí conflicto no hay. Esto es un conflicto de las comunidades... Esto es una competencia de las comunidades autónomas. Tienen que solucionarlo las comunidades autónomas. Pero dirán ustedes, hombre, igual solo es en el caso de la ley de vivienda. No. Ni aplica la ley de vivienda, ni entrega al Ministerio de Sanidad los datos de cribados de cáncer, ni tampoco informa del número de menores no acompañados que hay en la Comunidad de Madrid. Y todavía está por entregar, que también dijo que no le va a entregar, la lista de objetores al aborto. Entonces, hombre, es que quedarse solo en que la rebeldía va contra la ley de vivienda, esto tampoco sería así. Pero a mí me gustaría plantearle a Ana la facilidad con la que hay fuerzas políticas que nos han inyectado el miedo. El miedo precisamente, miren, a los migrantes. El miedo precisamente a que nos quiten la casa, porque ese miedo es uno de los elementos más potentes de movilización del voto, ¿no? Bueno, lo que está pasando esta semana en España yo creo que sería ejemplo de una clase de ciencia política, en el sentido de que es este decreto, que son 40 páginas, 18 artículos y 26 medidas. ¿Qué está pasando? Es un ejemplo de cómo la extrema derecha está condicionando el marco del debate, es decir, de qué hablamos y en qué términos hablamos. Y recordamos que Vox ni gobiernan coalición, ni superan votos y escaños al Partido Popular. Pero ¿qué efectos está teniendo esto? El primero, que además también se puede aplicar al caso de la inmigración. Se está generando alarma porque se está confundiendo dos fenómenos muy diferentes. El fenómeno de la vulnerabilidad, que esto está acreditado por un informe de servicios sociales, con la ocupación, que está regulado por el Código Penal. Y esto lo estamos viendo en el discurso político, con algo que comentaba Carlos, que es la derechización de todos los socios, y por otra parte, ya que hay que hacer una autocrítica, seguramente no en esta casa, de los medios de comunicación, que durante toda esta semana, de ese decreto de 26 medidas, solo se está poniendo el foco en la ocupación. Por otro lado, se está sobredimensionando. Yo estaba revisando las cifras del año pasado del Ministerio del Interior. 16.462 casos. Se sobredimensiona. Y por último, se está desplazando el foco del debate de la relevancia de este decreto y del escudo social, porque no estamos hablando de muchas de las cuestiones que nos ha planteado nuestro invitado. Tampoco estamos hablando de las cuestiones de las 25 medidas más de ese decreto. Con lo cual yo aquí lo que veo sobre todo es mucha teatralización de la política, en la que además lo que se está provocando es que se vacía de contenido el verdadero significado, que es resolver los problemas de la gente, y a través de las emociones negativas, que son las que ahora están dominando la política en España y como referente a la América de Donald Trump. Mire, le voy a contar una realidad que yo misma he visto en Madrid y que me ha resultado tremendamente dura, Fernando. Mira, yo he visto a maestros de escuela viviendo en caravanas, Madrid capital, y yendo a recoger el agua a la fuente, porque no tenían dinero para pagar el alquiler y estaban viviendo en una caravana. Y era maestro interino. Lo que sucede es que como hay tanto cambio dentro de los interinos, pues claro, no lo podían pagar. Esto no son gente pobre, estos son funcionarios públicos. Sí, efectivamente. Efectivamente tenemos un modelo que se ha demostrado fracasado, que ha consistido en utilizar la vivienda como un objeto de negocio, que generaba unas rentabilidades a cada vez menos personas, porque además la propiedad cada vez se acapara en menos manos. Es menos de un 10% de la sociedad quienes tienen viviendas en alquiler, y sin embargo que se ha dejado desamparadas a esa mayoría social que necesitamos esas casas como hogares para vivir, con estabilidad, con seguridad. Y esto desde el Congreso, efectivamente, de personas que en muchos casos son rentistas, que en muchos casos además tienen salarios cercanos a los 10.000 euros al mes. Ahora bien, preguntábamos antes qué se puede hacer respecto de la Comunidad de Madrid. Una de las medidas que se puede tomar, ayer hablaba también la ministra del Plan Estatal de Vivienda, 7.000 millones de euros, es condicionar que ese dinero no se puede dar para que lo gestione la vivienda pública fondos buitre. El modelo de la Comunidad de Madrid de la vivienda pública es el mismo que utiliza con la sanidad o que está también utilizando ahora cada vez más con la educación universitaria, que es dar dinero a esos fondos para que sean los que gestionen la vivienda pública. ¿Qué sabemos que ocurre cuando la vivienda pública cuando los fondos buitre gestionan la vivienda pública? Que hay
reparaciones que no se hacen, que hay cláusulas abusivas en nuestros contratos, que hay viviendas que quedan vacías de los precios que tienen. Para alquilar una vivienda pública en Madrid tienes que tener un sueldo de 3.000 euros al mes. ¿Quién tiene eso? Por eso están quedando viviendas vacías. Y que incluso desde el Sindicato de Inquilinas hemos tenido que iniciar huelgas de alquileres parciales frente a los fondos que gestionan esa vivienda, porque al tercer año te introducen un sobreprecio a través de los gastos de comunidad, el seguro de impago, el pago del IBI. Entonces, ese modelo no puede ser el de vivienda pública. El modelo de vivienda pública tiene que ser vivienda que nos dé estabilidad con contratos indefinidos, que la gestión la tengan las propias vecinas de los bloques y que los precios realmente estén ajustados a nuestros salarios. Y ahí podría hacer algo incluso más también la ministra de Vivienda, que es esta entidad que ha creado, Casa 47, la entidad pública de vivienda, la ha dotado solo con 100 millones de euros, que con eso no vamos a ir a ninguna parte en esta crisis, dotarla de mayor presupuesto y aprovechar para empezar a recuperar las viviendas que están en manos de esos fondos, algunas de ellas viviendas públicas que se les vendieron en el pasado. Blackstone va a vender próximamente 5.000 viviendas de las que tiene en su cartera. Hay que aprovechar y que esas viviendas no vuelvan al mercado libre. Hay que recuperarlas. Y en Madrid, en el centro de Madrid, tenemos muchos bloques organizados que están resistiendo, que están luchando contra esos fondos y están aguantando en sus casas. Hay que comprar también esas viviendas para recuperarlas para un parque de vivienda asequible y realmente pública. Sí, yo recuerdo una frase, decía el multimillonario Warren Buffett, decía aquello de: por supuesto que hay una guerra de clases y la vamos ganando los ricos. Por supuesto que hay una guerra entre, es un hecho, hay una guerra de cómo se está separando los que tenemos vivienda y los que no tienen vivienda. Es un hecho, yo no tengo ninguna vivienda en alquiler, pero tengo la mía en propiedad. Y eso, simplemente eso, el hecho de que de la gente que tenemos vivienda frente a la gente que no tiene vivienda, con la revalorización de la vivienda y con el aumento de los precios de alquiler, se está partiendo a la sociedad. Se está partiendo a la sociedad y es evidente que cualquier gobernante, de izquierdas o de derechas, tiene que tener un planteamiento sobre eso en serio. Tiene que tener un planteamiento de intervención urgente, no de aquí a 10 años. No es que me voy a pelear y fomentaremos... No, ¿qué hace usted ahora mismo para parar esa guerra? Y por eso es muy relevante lo que decía antes Ana del discurso y la derechización de los discursos. Yo he seguido, como Cristina, he seguido muchísimos años al PP y muchos debates y muchos congresos. Que Alberto Núñez Feijóo ayer, con este problema encima de la mesa, hable del derecho constitucional a la propiedad, que hable de que esto es como un país bolivariano donde están expropiando las viviendas a la gente, que Alberto Núñez Feijóo, que sabe perfectamente, porque ha gobernado muchos años en Galicia y sabe cuál es el problema real de la vivienda, que sabe perfectamente que el problema real de la vivienda no es la expropiación, que no hay ninguna expropiación encima de la mesa, sino que hay un montón de gente que no puede pagar el alquiler, que lo plantee en esos términos, es una demostración de una victoria de Vox que supera con creces el número de votos que tiene Vox, porque en la batalla en España, la batalla entre el PP y Vox, la está ganando el PP, al contrario que en Francia o en Italia, donde han perdido la batalla y está por encima. Pero en el discurso, Vox está ganando porque ha logrado cambiar el discurso del PP. Insisto con el debate, hace un año el PP aprobó el escudo antidesahucios. Está cambiando el discurso del PP a una velocidad... Y yo electoralmente tengo mis dudas, quiero decir, la está ganando... por ahora. Bueno, además de eso, pero ya hablo de... Pero de momento, se ha acelerado mucho. Eso lo veremos, porque está creciendo Vox. Pero desde el punto de vista discursivo, ya la ha ganado. Está el PP girando su discurso a una velocidad, solo comparando el discurso del PP de hace un año, de hace 2 años, de hace 3. Del discurso... Pero escuchemos al mismo Feijóo de hace 3 años y el Feijóo de ahora. El tablero se ha movido. Personas.